Este es mi código. Para hacer este código yo utilicé el programa de BlueG. En este me adapté mejor. Para comenzar, lo que hice es importar una librería de javax.swing.hotOptionPaint. Esta librería me sirve para imprimir como tipo ventana. Eh, Primero creé dos métodos, una llamada binario polinomio y la segunda es polinomio binario. Mi tercer método es el método principal llamado main. Primero voy a explicar el primer método, binario polinomio. En este creo una variable de tipo string llamada binario, lo cual el usuario aquí va a ingresar el tren de bits. Para eso me sirve el hotOptionPaint show input dialog. En esta el usuario va a poder escribir el tren de bits que ellos deseen y se va a guardar en mi variable binario. Después creé declaré otra variable de tipo string llamado polinomio, que lo declaré como vacío, no hay nada todavía. De ahí creé un tercer variable de tipo int llamada cont, que lo igualé al tamaño de mi cadena llamada binario menos 1. Como bien sabemos que una cadena empieza desde cero, o un arreglo, por así decirlo, empieza desde cero, entonces tengo que agregar un menos 1 para que vaya correspondientemente al número que debe de ser. De aquí inicialicé mi primer for, que va a empezar con el valor, la variable i desde cero, con una condición que sea menor al tamaño de mi cadena binario y va a ir aumentando de uno en uno. Una vez entrando en el for, nos encontramos con el primer if, que dice que si mi contador, que lo declaré aquí, es diferente de cero, o sea que si no es cero, entrará al primer if y nos encontraremos con un segundo if, que dice que si el carácter de la posición i de la variable binario es igual al carácter 1, entonces va a entrar y lo que va a hacer es aumentar aquí la cadena polinomio, va a aumentar con esta cadena completa, que es x, este signo que sirve para elevar a una potencia, y el valor de cont. De ahí le agregaremos un signo más. Esto sirve para cuando entre de nuevo a este if, se separe con el signo más y no se vea junto, no se vea mal, pues. Aquí disminuiré el contador de uno en uno, con menos menos. Dice que si no cumple esa primera condición, solo voy a disminuir el contador, el cont, mi variable cont, el valor de la variable cont. Termino mi primer else y entro a un else if. Dice que si no se cumple esta primera condición, debe checar esta segunda condición, que si el carácter de la posición i de la variable binario es igual al carácter 1, se agregará al polinomio más 1, un carácter 1. Esto quiere decir de que si no entra ninguna de estas posiciones es porque ya terminó las potencias. Y bien sabemos es que cuando un valor elevado a la cero no se escribe x a la cero o 2 a la cero o 3 a la cero. Sabemos que un valor elevado a la cero siempre será 1. Entonces, en vez de poner x a la cero, se opta por poner un 1. Entonces, lo que va a hacer
es que cuando llegue a la parte de 0, va a checar si esta posición va a ser igual al carácter 1, aumentando el 1. Si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, entrará a este else. Esto significará que en esa parte de 0, como no hay nada, solo se agregará un 0, nada más, no más. Termina nuestro else y termina nuestro for. Así sucesivamente, conforme vaya aumentando mi variable i, va a aumentar la posición en que se encuentra el carácter de mi cadena binario. Y va a ir de uno en uno checando, verificando los valores que coincidan. Y si no coinciden, no se agregará. Y al último, si no coincide en el último valor que mencioné hace un rato, que es el 1, se agregará un 0. Si sí coincide, se agregará un 1. Terminando el for, utilicé este método de la clase JOption, que lo que hace es mostrar en una ventana, me va a mostrar en una ventana el resultado muestra el tren de bits que el usuario mandó y el resultado del polinomio que se convirtió de binomio a polinomio, binario a polinomio, perdón. Segundo método. En lo que hice fue, bueno, lo llamé como polinomio binario. De ahí lo que hice fue declarar una variable de tipo string llamado polinomio. Aquí lo que va a hacer el método de JOption Paint, que es el show input dialog, es pedirle al usuario que ingrese el polinomio. Va a ingresar el polinomio que él desee. Una vez que lo ingrese, se va a guardar en la variable polinomio. De ahí utilicé un método de la clase string llamado replace. Lo que va a hacer este método es que va a sustituir una cadena, un carácter de una cadena. Entonces aquí lo que va a hacer, va a sustituir un carácter de la cadena polinomio, la cual va a ser x. Va a sustituirlo y lo va a sustituir por un vacío que no existe, pues lo va a quitar. De igual manera, voy a hacer lo mismo para el polinomio. Antes, este resultado se va a ir a un segundo string que declaré, llamado polinomio 2. De ahí se va a almacenar. Después voy a hacer lo mismo con el mismo método de la clase string llamado replace. Voy a sustituir un carácter de la cadena polinomio 2 que ya está guardado acá, que va a ser y lo voy a desaparecer. Voy a juntar los otros caracteres, los voy a juntar para que no se vean, no se encuentre este carácter. Lo voy a guardar en la misma variable. Esto le voy a explicar para qué me va a servir más adelante. Una vez teniendo todo esto, declaré dos arreglos. El primer arreglo, los dos arreglos van a ser de tipo string. El primer arreglo, lo que hice es pasar cada carácter los caracteres de mi polinomio, de mi primer variable polinomio. ¿Y cómo voy a hacer eso? Utilizando mi método de tipo string llamado split. Lo que va a hacer esto es que va a separar los caracteres o las cadenas cuando se encuentran más. Si se encuentran más, los separa. Entonces esto se va a ir a cada espacio de mi arreglo. De igual manera para el segundo arreglo hago lo mismo, pero con mi variable de tipo string polinomio 2.
Una vez teniendo esto, declaré un cuarto string llamado binario. Igual lo puse en vacío. Declaré una variable booleana llamada band y está declarada como falso al principio. Declaré una variable de tipo entero, int, llamada cont, y declaré otra variable llamada de tipo int, llamada cont2. En el primer cont, lo que hice fue mandar el primer carácter, el valor del primer carácter de mi arreglo 2, que es esto. Para eso quería eliminar este valor y este valor. Para eso lo quería. Para que solo me quede el valor, el número 7. Ya no me va a aparecer ni este valor. Y menos este porque esto lo separa. Entonces me va a aparecer el número que está elevado, al que está elevado la x. Por ejemplo, si tengo un x7 más un x3 más un x5, lo que va a hacer, va a quitar la x y el valor para elevar, el que diga el signo o el carácter que se utiliza para elevar un número y el más. Entonces solo me van a quedar los números 7, 5 y 3. Aquí solo voy a elegir el número 7. Eso es un ejemplo, dependiendo de hasta qué tamaño sea tu polinomio. Entonces, este valor lo va a guardar, lo va a convertir a entero, porque como sabemos es un valor de tipo string, entonces tengo que convertirlo a entero para poder pasarlo a mi variable cont. En este cont2 lo único que hace es igualarlo al primer cont, entonces va a tener tanto el mismo valor como este, los dos van a tener el mismo valor. La diferencia es que este cont va a ir disminuyendo, este no. Empiezo con mi primer for, inicializándolo desde 0, con una condición de que sea menor o igual al cont2, a mi segundo cont. Digamos, si tengo un 7, tiene que ser menor a 7. Y va a aumentar de 1 a 1. Tiene que ser menor o igual a 7 y va a aumentar de 1 en 1. En mi segundo for, declaré la variable j como 0, inicializándolo desde 0 y con la condición de que sea menor al tamaño de mi primer arreglo. Aquí en mi primer arreglo no hice lo mismo con el segundo, no quité esto ni esto, solo quité el más. Entonces en el primer arreglo solo se guarda una cadena, por ejemplo, x elevado a la 7, eso se guarda, no se guarda solo el valor. De ahí entra al segundo for. Aquí lo que hace es que primero utilizo una condición, un if, que dice que si el contador, su valor es igual a 1, entonces entra. Si no, se va al otro else y con otra condición. Pero primero vamos a entrar al primer if. Entramos al primer if y lo que hace es que nos muestra otra condición que dice que si la cadena x es igual a la cadena que se encuentra en la posición j de mi primer arreglo, es igual, entonces a la variable binario se le va a agregar esta cadena 1. Una vez que tenga esto, mi variable de tipo booleano se va a volver verdadero. Y se va a utilizar este break para cerrar instantáneamente el for y ya no siga con sus ciclos y se regrese a este for, a este primer for. En dado caso de que no cumpla esta condición, va a entrar a este else y lo único que va a hacer es que va a declarar la variable bandera de tipo booleano como falso. Esto quiere decir de que si no encuentra esta igualdad, solo va a dejarlo como falso.
termina mi else y ahora sí vamos a mi else if de este primer if. Si no se cumple esta primera condición, se va un else, pero también tiene un if. Entonces, si no se cumple esto, pero sí cumple esta condición, va a entrar acá. Entonces dice la condición que si el valor de la variable cont es igual a 0, si cont es 0, entonces entra y nos encontramos con una segunda condición que dice que si la cadena 1 es igual a la cadena que se encuentra en la posición J de mi primer arreglo, entra a esta condición y va a aumentar binario más igual a 1. Va a aumentar en mi variable binario va a aumentar el carácter, la cadena 1. Aquí no lo tomo como carácter porque no se podría, por lo mismo que esta variable está declarada como una variable de tipo string, no char. Entonces, por esto se puede hacer de esta manera. Una vez que termina esto, declara mi variable de tipo boolean, mi variable de tipo booleano, lo declara como verdadero y utiliza otra vez el break para finalizar el segundo for y no sigue con sus ciclos y se regrese al primer for. En dado caso de que no se cumpla esa condición, entra al else y solo hace lo mismo, se queda como falso mi variable de tipo booleano band. Ahora entramos al tercer else. En dado caso de que no cumpla esta primera condición y no cumpla esta segunda condición, entra este segundo else. Dice que si la cadena X y este carácter que se utiliza para elevar una potencia más el valor de cont es igual a la cadena que se encuentra en la posición J del arreglo, del primer arreglo, entra esta condición y aquí en binario va a aumentar 1. La bandera se volverá falso y utilizo de igual manera el break para terminar el segundo for y no siga más con sus ciclos. Si no sucede esta condición, entonces lo pondré como falso. ¿Para qué ocupo tantos if, tantos else if, tantos if que son lo mismo? ¿Por qué? Porque aquí va la situación. Aquí al principio no me funcionaba porque no se tenía separado estas dos condiciones. Entonces al final, si nos damos cuenta, les venía mencionando que en, en un polinomio no se agrega un x a la 0 o un x a la 1, porque un x a la 1 no se agrega porque el 1 es imaginario, entonces solo se queda en x. Y en el de x a la 0 no se agrega porque sabemos que cualquier valor elevado a la 0 es igual a un 1. Entonces, lo que hice fue eso, que cuando el contador llegue a 1, a la última posición de la derecha, por así decirlo, de mi cadena, y sean iguales a x, entonces se le va a agregar el 1. Si no, no se le agrega nada. Y terminando acá, terminando el primer for, nos encontramos con un contador que va disminuyendo, va a disminuir el cont. Y para eso estoy utilizando mis variables de tipo band. Variables de tipo booleano llamados band, que entran a este if siempre y cuando sean falsos. Esto va a agregar un 0 y esto porque si no hago esto, se me van a ir aumentando muchos ceros y no va a tener coherencia mi tren de bits. Entonces esto hace que cuando entra el ciclo
va a ir repitiendo. Y si no entra en ninguna de estas condiciones y entra a uno de estos else, digamos en el primer caso, entra al primer ciclo y no es ninguna de estas condiciones, se van, lo dejen ser, se queda en falso. Entra otra vez, varias veces y sigue sin coincidir con las condiciones, sigue estando como, sigue dejándose como falso. Entonces una vez que termine el primer ciclo, el for, entra a este if y solo lo convierte como cero. Si en dado caso de que no tuviera esto, ni esto, ni esto, y hubiera puesto aquí binario más igual a cero, me va a ir acumulando muchos ceros y ya no va a tener coherencia. Entonces esa fue la situación que agregué eso. Como lo dije, termina es mi segundo for. Pasa en disminuyendo este cont de uno en uno. Checo mi última condición que dice que si mi variable de tipo booleano es falso, entra y aumenta en mi cadena binario de tipo string llamado binario, aumenta una cadena que es cero. Y ahí termina mi if, no tiene un else. Termina mi for y por último, tengo un método de la clase JOptionPaint que lo que hace es mostrarme el polinomio que ingresó el usuario más el tren de bits que se convirtió a través del polinomio, el tren de bits resultante. Aquí polinomio, la variable que almacena el polinomio que agregó el usuario, el tren de bits y la variable que almacena el tren de bits que hizo que se convirtió a través del polinomio. Termina mi segundo método. Aquí entro a mi tercer método, que es el método principal. Lo puse al final porque este es más corto. En mi método principal solo declaré una variable de tipo entero, que lo llamé menú. De ahí utilicé un do while, que este ciclo es más utilizado para este tipo de... Bueno, yo lo utilizo más para este tipo de situaciones, para hacer menús. Entonces, el do while me está sirviendo para que ejecute mis líneas de código primero y después cheque la condición, cheque una condición para ver si sigue ejecutando lo mismo o ya no. Entro a mi do while y creo un menú con mi variable de tipo entero menú. Utilizo un método de la clase JOptionPaint, lo cual es que permite al usuario ingresar valores, ya sea numéricos, cadenas o caracteres. En este caso va a ser numéricos. Entonces aquí hago una conversión. Como JOptionPaint Shown Input Dialog recupera cadenas, caracteres, esto hace que se convierta en entero, haga la conversión a entero. Entonces en mi primer menú, en este menú tengo tres opciones. La primera es binario a polinomio, la segunda polinomio binario y la tercera es salir. Entonces va a depender del usuario qué es lo que quiere. Aquí utilicé un switch case. Esto me va a servir para utilizarlo como menú. En esta parte utilicé la variable menú que va a servir en función de ella. Si el usuario elige la primera opción, binario o polinomio, oprime el número 1 y lo envía o le da enter, va a entrar al caso 1, al case 1. Lo único que va a hacer es llamar al método binario polinomio que vimos hace un momento. Solo lo va a llamar y va a lanzar el resultado, va a realizar las operaciones y
va a lanzar el resultado. Utilizo el break, cierro el caso 1 y vuelve otra vez al menú. Empieza y dependiendo del usuario que elija, si elige la segunda opción, el polinomio binario, entonces va a entrar al caso 1, que es 1. Lo mismo, va a llamar al método polinomio binario, que también ya vimos hace un momento, va a realizar las operaciones y va a enviar el resultado. Utilizo un break para regresar al menú. Aquí, termina ¿cómo se llama? Mi menú. En dado caso, aquí tengo la condición de while, do while. Dice, en dado caso, dice, menú sea diferente de 3. Si el usuario no oprime el número 3, va a entrar de nuevo al menú. Si el usuario oprime el número 3, va a utilizar la opción salir y va a terminar automáticamente el programa. Termina mi while y termina mi main. Ejecutamos mi main, damos a aceptar y aquí ya está. Tenemos tres opciones: binario polinomio, polinomio a binario y la opción de salir. Vamos a apretar el primero, oprimir el número 1. Como podemos ver, lo oprimimos el número 1, vamos a aceptar y dice ingrese el tren de bits. Vamos a agregar uno cualquiera, vamos a aceptar. Primero nos muestra el tren de bits, de ahí el polinomio resultante. Entonces, aquí tenemos el primero que es 1. Aquí es x a la 0, entonces está bien, se aparece como un 1. Aquí x a la 1, como está en 0, en el tren de bits, no aparece. Aquí x a la 2, como tiene un 1, aparece y tiene x a la 2. X a la 3 aparece, x a la 4 no, porque está en 0, y x a la 5. Y mi tren de bits, mi polinomio es x a la 5 más x a la 3 más x a la 2 más 1. O en tren de bits 1, 0, 1, 1, 0, 1. Vamos a aceptar. Podemos poner otro ejemplo. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Podemos aumentar hasta que queramos. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya nos muestra. En el primero aparece un 1, que es x a la 0, igual aparece un 1. X a la 1 está como 0, entonces no va a aparecer en mi polinomio. X a la 2 tiene un 1, x a la 3 igual, x a la 4 y x a la 5 no están, pueden ver, tienen 0, están en 0. X a la 6 sí está, se aparece. X a la 7 no está, por eso está en 0. X a la 8, X a la 9, como están prendidos, entonces aparece. Entonces mi tren de bits es 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Mi polinomio es x a la 10 más x a la 9 más x a la 8 más x a la 6 más x a la 3 más x a la 2 más 1. Vamos a aceptar. Y ahora vamos con el polinomio a binario. Apretamos el 2, el número 2, y entramos a la segunda opción. Nos pide ingrese el polinomio. Entonces, agregamos nuestro polinomio. X a la 8. Voy a copiar esto para que sea más rápido. Vamos a agregar 8, 7, 5, 3, 2 y 1. Vamos a aceptar. Y aquí, como pueden ver, en 1 aparece en el tren de bits 1. X a la 0 aparece. X a la 1, como no está en el polinomio, aparece como 0 en el tren de bits. X a la 2, como está, aparece como 1.
el tren de bits. X a la 3 igual está y aparece 1 en el tren de bits. X a la 4 no está y aparece como 0. X a la 5 está y aparece como 1. X a la 6 no está, aparece como 0. Y X a la 7 y X a la 8 sí están. Entonces aparecen como 1. Los dos como 1. Entonces el polinomio es x a la 8 más x a la 7 más x a la 5 más x a la 3 más x a la 2 más 1. El resultante es 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Volvemos a ejecutar y ponemos otros ejemplos. 12, 3, x, 1. Damos, y si nos damos cuenta, en x a la 0 aparece que es 1, 1. X a la 1, que es x, aparece 1. X a la 2 no está. X a la 3 sí está, aparece 1. Y de aquí en adelante son puros ceros. 4, 5, 6, 7, hasta que llega a 12. Entonces, x llega a x a la 12 y aparece. Entonces, está correcto. Mi polinomio es x a la 12 más x a la 3 más x más 1. El tren de bits es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, más 1, 0, 1, 1. Damos la opción 3 y salimos. Y bueno, este es mi trabajo. Espero se haya comprendido. Pues gracias por ver el video.